Mi madrastra no bajó la voz. Se paró en medio de mi fiesta de graduación, levantó su copa y anunció: «Nos vamos a mudar sin ti», sin dudarlo, sin vergüenza, solo un corte público tan filoso que todo el patio trasero se quedó en silencio. Luego añadió: «Esta casa es demasiado buena para alguien como tú». Y la risa que siguió quemó más que el calor del verano. No lloré ni supliqué. Solo la miré y le dije: «Que les vaya bien en la mudanza». Porque lo que ella no sabía era sencillo. Yo había comprado la casa el mes pasado y a la mañana siguiente llegarían las notificaciones de desalojo. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Crecí en una casa donde el silencio era el idioma más seguro. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 12 años, y desde el momento en que mi madrastra cruzó la puerta, el aire en nuestro hogar cambió. Se movía con la seguridad de quien cree que todo lo que toca le pertenece por defecto, incluido él, la casa, y eventualmente la narrativa sobre quién se me permitía ser. Aprendí desde temprano que cualquier espacio que yo ocupara tenía que estar justificado. Si me sentaba demasiado tiempo en la sala, ella, accidentalmente, pasaba la aspiradora alrededor de mis pies. Si yo hacía la cena, en cuanto me alejaba ajustaba el sazón, como borrando mi contribución. Nada de eso era ruidoso, pero todo era deliberado. Mi papá nunca la confrontó. Simplemente se dejó arrastrar por su gravedad, dejándome a mí orbitando en los bordes. La casa se convirtió en su escenario. Cada fiesta, cada reunión, cada foto familiar con sonrisas forzadas, giraban alrededor de su necesidad de ser admirada. Las paredes estaban llenas de recuerdos cuidadosamente seleccionados que nunca me incluían. Graduaciones de sus hijos, vacaciones. No me invitaban a los cumpleaños. Yo los veía desde la escalera. Pero me quedé, estudié. Trabajé en medio tiempo después de la escuela, y poco a poco fui construyendo una resistencia silenciosa que nadie notó jamás. La única persona que realmente me veía era mi abuelita. Vivía del otro lado de la ciudad, en un departamentito que siempre olía a manzana tibia y a detergente con aroma a lavanda. Tenía una mesita junto a la ventana, reservada para nosotras dos. Una taza para su té, otra para el mío. Cada vez que la casa se sentía demasiado pesada, me escapaba a su casa, y mi abuelita me recordaba: «No necesitas gritar para ser poderosa, Maya. Algunas tormentas se forman en silencio». Cargué esas palabras conmigo durante la prepa, durante las desveladas estudiando en la mesa de la cocina, mientras todos los demás dormían, durante las formas sutiles en que mi madrastra intentaba encogerme. Ella odiaba cuando yo tenía éxito. Significaba que su versión de mí no se quedaba pegada. Así que, cuando por fin llegó mi graduación, mi abuelita me prometió que se sentaría en la primera fila, pasara lo que pasara. Mi madrastra se encogió de hombros, diciendo que ese día se trataba más de la familia que del diploma. Pero no me importó. Yo me había ganado ese momento. La fiesta posterior fue idea de ella. Decoró el patio trasero con los colores que a ella le gustaban, invitó a personas que yo apenas conocía, y se colocó de tal forma que en todas las fotos ella saliera en el centro. Yo ayudé a montar las mesas, aunque nadie me dio las gracias. Ya me había acostumbrado a ser el par de manos invisible detrás de todo. Aún así, una parte de mí esperaba que ese día fuera diferente. Tal vez mi papá me miraría como solía hacerlo, o mis hermanastros dirían algo genuino por una vez. Esperaba que mi madrastra dejara a un lado el espectáculo, el tiempo suficiente para dejarme sentir que pertenecía ahí. Pero, de pie allí, rodeada de risas que no eran para mí, en la casa que nunca se sintió mía, sentí el cambio antes de que ella siquiera abriera la boca. Algo se estaba acumulando, algo frío, algo cuidadosamente preparado. Y en el fondo, sabía que esa celebración no era para mí. Era el escenario de mi humillación. En el momento en que mi madrastra golpeó su copa con la cucharita, el ambiente en el patio cambió. Las conversaciones se apagaron, la música bajó, y todas las miradas se volvieron hacia ella como si fuera la novia en mi graduación, en lugar de ser yo. A ella le encantaba eso, ser el centro, ser el sol alrededor del cual todos giraban. Ya sentía el estómago apretado, como siempre justo antes de que ella atacara. Sonrió ampliamente, de esa forma que nunca llegaba a sus ojos, y dijo: «Bueno, ya que hoy se trata de nuevos comienzos,
Creo que es el momento perfecto para compartir el nuestro. Su voz se extendió por el patio, suave y ensayada. La gente se inclinó hacia adelante, esperando algo sentimental. Tal vez un brindis por mi futuro. Yo no esperaba nada para mí, pero tampoco esperaba el golpe. «Nos vamos a mudar», dijo con alegría. «Pero no todos». Algunos invitados se rieron por compromiso, confundidos. Ella dejó que el silencio colgara el tiempo suficiente para afilarlo. «Nos vamos a mudar sin ti, Maya». Las palabras me golpearon como una ola helada. Las conversaciones se detuvieron. Mi papá parpadeó fuerte, como si hubiera ensayado ese momento en su cabeza, pero no estuviera listo para escucharlo en voz alta. Mis hermanastros se pusieron rígidos junto a la mesa de postres. Y los invitados, personas que me conocían solo a través del filtro que ella había creado, se voltearon para ver cómo reaccionaría. No se detuvo ahí. «Esta casa», dijo, paseando su mano perfectamente arreglada a su alrededor, como si también fuera dueña del aire, «es demasiado buena para alguien como tú». Esta vez la risa no fue educada, fue real, delgada, afilada, cortante. Un par de personas susurraron detrás de sus manos. Alguien, cerca del asador, murmuró: «¿De verdad dijo eso?». Pero nadie intervino, ni mi papá, ni mis hermanastros, ni una sola persona de las que habían comido la comida que yo me había pasado toda la mañana ayudando a preparar. Sentí como el calor subía detrás de mis ojos. No de vergüenza. La humillación ya era para mí un abrigo viejo y conocido. Era claridad, de esa que solo llega cuando alguien por fin dice en voz alta lo que siempre había estado callado. Miré a mi papá, buscando en su rostro un destello del hombre que me hacía trenzas cuando era niña. En lugar de eso, él miraba las tablas de la terraza como si la verdad hubiera quedado clavada ahí. Los hijos de ella fueron los que más fuerte rieron. Uno empujó al otro con el codo y bromeó sobre cómo por fin recuperarían su espacio. Eso dolió, no por sus palabras, sino porque me di cuenta de que también lo habían ensayado. No era crueldad espontánea. Era algo planeado, coordinado, ejecutado frente a testigos para luego poder fingir que solo era una broma. Una certeza lenta y pesada se asentó en mi pecho. No era la primera vez que me empujaban hacia afuera, pero sí era la primera vez que querían público. Y aun en ese momento no les di lo que querían, no lloré, no pregunté por qué, no les rogué que lo pensaran mejor. Los vi reír y algo dentro de mí se reacomodó, un clic silencioso, como el giro de una cerradura. Porque ese discurso, esa pequeña actuación humillante, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ellos creían tener todo el poder. Creían que yo siempre me quedaría pequeña. Creían que yo no tenía opciones, y no tenían idea de lo que yo ya había hecho. Ese fue el momento, justo ahí, bajo las luces colgantes y los aplausos falsos, en que la historia dejó de tratarse de su crueldad y empezó a tratarse de mi decisión. Cuando por fin la fiesta se fue deshaciendo y la gente empezó a irse, me deslicé hacia el interior de la casa que ellos aseguraban que era demasiado buena para alguien como yo. Sus risas todavía flotaban por la puerta abierta, pero adentro todo estaba quieto, esa clase de quietud que se siente como una respiración contenida. Me apoyé en la barra de la cocina, dejando que la superficie fría me aterrizara. Por un momento, dejé que se asentara todo el peso de aquello. Cada desprecio, cada corrección, cada vez que me habían hecho sentir que yo era temporal. A través de la ventana podía ver a mi madrastra con sus amigas, recreando su anuncio con gestos de manos exagerados. Estallaron en carcajadas otra vez. El pecho se me apretó, pero esta vez no de dolor, sino de certeza. Ese pequeño clic que había sentido antes se había convertido en algo firme, como un motor silencioso encendiéndose. Subí a mi cuarto, el único espacio de la casa que ella nunca se molestó en decorar, porque daba por hecho que yo no duraría mucho ahí. Una sola lámpara iluminaba la esquina, lanzando un círculo cálido sobre el escritorio, donde había pasado meses planeando mi futuro. Encima estaba una carpeta. No era un álbum sentimental, no era una tarjeta de graduación. Eran documentos, contratos inmobiliarios, comprobantes de pago, la prueba de que ya había dado el paso a la vida adulta en mis propios términos. Me senté y volví a abrir la carpeta, pasando los dedos por los papeles, por la escritura con mi nombre, por los comprobantes de transferencia.
por los formatos de notificación que había investigado de noche mientras todos dormían. No había planeado usarlos tan pronto, y mucho menos así. Pero la crueldad tiene la costumbre de acelerar las cosas. Comprar la casa no había sido un plan de venganza. Había sido supervivencia. Ahorré durante años, trabajé mientras estudiaba la universidad, y aproveché una oportunidad cuando el dueño anterior necesitó vender rápido. Nunca se lo conté a mi familia porque no quería sus opiniones, ni su sabotaje. Y ahora ese silencio, mi defensa de toda la vida, se había convertido en mi escudo. Escuché un golpecito suave en la puerta. La voz de mi papá llegó después, baja y vacilante. «Maya, ¿estás bien?» Me quedé mirando la perilla. No sonaba arrepentido, sonaba preocupado. Preocupado por cómo se veía él, por cómo podría llegar la escena a los vecinos, por cómo su esposa contaría la historia después. No podía darle un consuelo que no se había ganado. «Estoy bien», respondí, manteniendo la voz pareja. «Deberías disfrutar lo que queda de la noche». Hubo una pausa larga. Luego escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Solté un aire que no sabía que estaba reteniendo. Ese fue el último momento en que sentí alguna duda. Reuní los documentos y los acomodé con cuidado en un solo sobre. El día siguiente sería simple, legal, limpio. Nada de gritos, nada de acusaciones, solo límites puestos como los ponen los adultos, con acciones, no con reacciones. Antes de salir del cuarto, le di una última mirada. Cada esquina cargaba un recuerdo de haber sido ignorada, descartada o hecha pequeña. Pero nada de eso importaba ya, no después de esa noche. Bajé las escaleras, me deslicé entre la gente sin que nadie me notara y salí al aire silencioso de afuera. Mañana recibirían las notificaciones. Mañana la casa dejaría de ser de ella. La mañana siguiente se sentía extrañamente brillante, de esa luz que hace que todo parezca más limpio de lo que realmente es. Me desperté antes de que sonara la alarma, con los pensamientos ya claros y firmes. Hoy no se trataba de venganza. Se trataba de verdad, de límites, de mostrarles, en silencio, legalmente, de forma irrefutable, que el poder que creían tener sobre mí nunca había existido. Me vestí, me recogí el cabello de forma sencilla y deslicé los documentos preparados dentro de un sobre delgado. Afuera, la calle estaba tranquila. Pasaron unos cuantos corredores madrugadores. Los aspersores giraban sobre los jardines. Nada en la escena insinuaba que dentro de esa casa estaba terminando una época. A las 8:07 de la mañana, un coche se detuvo frente a la entrada. El actuario del juzgado civil bajó, revisó la dirección y me saludó con un gesto de cabeza. «Buenos días», dijo. «¿Lista?» Exhalé despacio. «Sí, gracias». Me entregó una copia de las notificaciones para que las revisara. Todo estaba en orden, limpio, conforme a la ley, directo. Una simple declaración de propiedad y el plazo obligatorio de 30 días para desocupar. Sin mala intención, sin drama, solo la verdad. «Bien», dijo. «¿Vamos a empezar?» Caminamos hacia el porche. Justo cuando él iba a tocar el timbre, la puerta principal se abrió de golpe. Mi madrastra estaba ahí, en bata, con tubos en el cabello y una taza en la mano. Se veía molesta de ver a alguien en su puerta tan temprano y luego confundida al notar el sobre en la mano del actuario. «¿Le puedo ayudar?», preguntó, cambiando el peso de un pie a otro, lista para despachar a cualquier vendedor. «Vengo a notificarle formalmente», respondió el parejo. «Esto es para usted». Ella parpadeó, tomó el sobre, vio el encabezado y se quedó rígida. «¿Qué? ¿Qué es esto?», exigió. Pero el actuario ya se había hecho a un lado. «Queda usted debidamente notificada». Asintió una sola vez hacia mí y se dirigió de vuelta a su coche. Profesional, eficiente, distante. Ella rompió el sobre ahí mismo, en la entrada. Sus ojos recorrieron unas líneas y se abrieron de golpe. La boca se le quedó entreabierta. Levantó la mirada hacia mí, primero confundida, luego horrorizada. «Es una broma», dijo. «Dime que es una broma». «No lo es», respondí en voz baja. Mi papá apareció detrás de ella, entrecerrando los ojos por la luz del sol. «¿Qué está pasando?» Ella le estampó los papeles en el pecho. «Lee esto, solo léelo». Él repasó la hoja, las líneas dibujándose poco a poco en su cara. Incertidumbre, shock, incredulidad.
Desalojo, murmuró. ¿A nombre de quién? ¿Quién? Se detuvo. Me miró. De verdad me miró. Maya, dijo suave. ¿Por qué tu nombre está en la escritura? Sostuve su mirada. Porque compré la casa el mes pasado. Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra en agua quieta. Las ondas se extendieron al instante. La cara de mi madrastra se retorció. ¿Tú la compraste? No es cierto. No puedes. Esta es mi casa. Ya no lo es, dije con suavidad. Desde hace varias semanas. Sus ojos chispearon. Estás mintiendo. Solo estás intentando humillarme por lo de anoche, ¿verdad? Esto es una represalia patética. Si fuera venganza, dije, se lo habría dicho a toda la fiesta anoche. Pero no lo hice, porque esto no tiene nada que ver con humillarte. Compré la casa de forma legal, en silencio, meses antes de que anunciaras tu mudanza. Sacudió la cabeza con violencia. No tienes ese tipo de dinero. No tienes las conexiones, no tienes el control, terminé por ella. Tienes razón, ya no necesito tu aprobación. Mis hermanastros salieron corriendo al porche, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Mamá, ¿qué está pasando? Diles, me soltó ella cortante. Diles lo que estás haciendo. Diles que nos estás corriendo de nuestra casa. Nunca fue su casa, dije. Era de una persona que decidió vender rápido y yo hice la oferta primero. No revisaste el registro público de la propiedad, ¿verdad? Su hija dio un paso al frente. No puedes simplemente desalojarnos. Tenemos vidas, cosas que empacar, compromisos. Por eso la notificación les da 30 días, respondí. Todo está conforme al procedimiento. Mi papá volvió a mirar los papeles, con la voz casi inaudible. ¿Por qué no me lo dijiste? Un pequeño dolor tiró de mi pecho, pero solo por un segundo. ¿Habría importado? Pregunté. ¿Me habrías escuchado o habrías dejado que ella hablara encima de mí como siempre? Abrió la boca, luego la cerró. No hubo respuesta, solo la culpa acomodándose en las líneas de su rostro. Mi madrastra cambió de táctica al instante, la voz más suave, casi temblorosa. Podemos hablar de esto, podemos llegar a un acuerdo, esto no tiene que pasar. Ya pasó, dije, y no es un castigo, es un límite. Ayer le dijiste a todos que la casa era demasiado buena para alguien como yo, así que ahora es tu turno de irte. Su máscara se quebró, el calor falso se evaporó. Eres una ingrata. Mi papá la interrumpió en seco. ¡Ya! ¡Basta! Su voz no fue fuerte, pero era la primera vez en años que la oía con autoridad. Se volvió hacia mí. ¿De verdad esta es tu decisión? Sí, dije, y es definitiva. El peso del silencio que siguió no se parecía a nada que yo hubiera sentido antes. No ahogaba, no humillaba. Era firme, sólido, mío. Mi madrastra soltó una risa amarga. Así que crees que ya ganaste, ¿no? ¿Crees que esto te hace poderosa? No, dije. Creo que esto me hace responsable de mi futuro, de mi paz, de elegir una vida en la que no me estén menospreciando todo el tiempo. Ella temblaba de pies a cabeza, una mezcla de enojo y pánico. No puedes hacernos esto. No les estoy haciendo nada, respondí. Estoy haciendo algo por mí. Mi papá intentó hablar otra vez, pero las palabras se le deshicieron antes de salir. Miró la casa, luego me miró a mí. Pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Demasiado poco, demasiado tarde. Mis hermanastros se juntaron en un pequeño grupo, susurrando desesperados. Alguien dijo, ¿qué vamos tú a hacer ahora? Otro murmuró, no puede estar hablando en serio. Pero todos sabían que sí lo estaba. Cuando por fin empezaron a juntar sus cosas, la casa dejó de resonar con crueldad. En lugar de eso, se sentía más ligera, como si años de tensión se despegaran de las paredes. Mientras se empacaban a prisa, yo me quedé en la entrada observando, no con triunfo, ni con venganza, sino con claridad. Esto nunca se trató de demostrar que ellos estaban equivocados. Se trató de demostrarme a mí misma que no tenía que seguir encogiéndome para caber en la historia de alguien más. Y mientras las maletas se apilaban en los coches y sus voces temblaban de incredulidad, me di cuenta de algo. A veces, la persona más callada del lugar es la que tiene la escritura en la mano. Cuando el último coche se alejó, la calle quedó en un silencio que nunca había escuchado antes, sin gritos, sin pasos golpeando las escaleras, sin susurros sobre dónde sí o no pertenecía yo. Solo quietud, limpia y nueva.
Volví a entrar, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. Por primera vez, la casa no se sentía hostil, se sentía mía. Más tarde, ese mismo día, mi abuelita llamó. No se había enterado de nada de la escena. Solo notó que mi voz sonaba más ligera de lo normal. «Por fin te elegiste a ti misma», dijo. «Estoy orgullosa de ti, mi niña». Sentí que la garganta se me apretaba, pero de una forma buena. En los días que siguieron, mi papá se acercó un par de veces. Mensajes cortos, dudosos. No lo ignoré, pero tampoco corrí a contestarle. La sanación no era una puerta que pudiera abrir de golpe en una noche. Pinté la sala, planté flores nuevas junto a la entrada y moví los muebles hasta que el espacio se sintió como un inicio, en vez de un campo de batalla. De pie en la puerta, una semana después, miré la casa. Silenciosa, llena de luz, por fin en paz, y entendí algo simple. El silencio no es debilidad. A veces es el límite que te salva. Este lugar, que antes era un recordatorio de todo lo que me faltaba, se había convertido en prueba de todo lo que podía construir en mis propios términos. Si alguna vez te han hecho a un lado o te han subestimado, no estás sola. Comparte tu historia en los comentarios. Yo las leo todas. Y si este camino resonó contigo, suscríbete para que no te pierdas el siguiente capítulo.